Este es el cuarto episodio de nuestra serie de historia del cine, donde hablaremos de una de las décadas más nostálgicas. Bienvenidos a los años 80. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y los Gremlins son mi animal espiritual. Soy Camila Rincón y siempre he querido hacer la alzada del final de Dirty Dancing. La década de los 80 vio el nacimiento de uno de los fenómenos cinematográficos que habría de marcar todo lo que sucedió a nivel comercial con el cine en las décadas siguientes: el auge de los blockbusters. Son películas que están concebidas para ser un éxito comercial y aunque desde siempre las películas han sido todo un evento, digamos que los 80s llevaron este concepto a otro nivel, invirtiendo por primera vez en la historia sumas millonarias para asegurar que estas cintas fuesen más allá de la pantalla. Se caracterizan por recurrir a actores y directores de renombre que, apoyados en una red de distribución de merchandising, logran capturar audiencias masivas y convertirse en íconos de la cultura pop. Oficialmente, la primera película de este tipo fue Jaws, o Tiburón, que ya sabemos que Camila tiene como un trauma existencial con ella, que además... Para escuchar mi trauma existencial, por favor, escuchen el capítulo anterior. Pero esta película además sentó el precedente que caracterizaría todos los blockbusters por venir. Estrenarse en verano y estar montada sobre todo un aparataje publicitario enorme que le permitiera trascender todo tipo de fronteras. Con este modelo se han lanzado las películas más taquilleras año a año, desde Star Wars hasta Rápido y Furioso 87. El blockbuster siempre resalta el heroísmo y en algunos casos incluso el patriotismo, por lo que no es inusual que estas películas en su gran mayoría cuenten la historia de un policía, militar o renegado que lucha contra una amenaza extranjera, mayoritariamente rusos, en esta época en las que, sobre todo en las que no tenían ningún tipo de relación con tramas de ciencia ficción ni nada. Y pues digamos que acá estamos en plena Guerra Fría, entonces pues como que se entiende un montón esta enemistad con los rusos. Hoy en día el enemigo es árabe. Bueno, esta ola de grandes héroes marcó la consagración de actores como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Tom Cruise, que en películas llenas de acción y explosiones salvaron al mundo, o a Estados Unidos más frecuentemente, de una amenaza, fuera la que fuera. El fin del mundo, iba a haber un ataque terrorista, iba a haber una invasión, lo que sea, como que siempre hay una amenaza. Otro elemento bastante común en este tipo de cine son las artes marciales, en filmes como Karate Kid, que fue además un éxito entre los adolescentes y pues que hace unos años tuvo un reboot, y El Gran Dragón Blanco con el icónico Jean-Claude Van Damme. Las películas de acción eran muy populares y algunas como Arma Mortal, las secuelas de Rocky, Conan el Bárbaro, Rambo y Duro de Matar siguen siendo referentes culturales hoy en día. O si no, véanse cualquier capítulo de Brooklyn Nine-Nine y van a ver que el protagonista, que se llama Jake Peralta, se la pasa hablando de Duro de Matar. De verdad es como... Si no, o sea, lo mencionan en cada capítulo, es muy chistoso. Incluso en Sense8, la serie esta de Netflix, mencionan a Conan el Bárbaro en algún momento. Y a Jean-Claude Van Damme también lo iban mencionando en esa serie. Entonces, pues realmente siento que marcaron toda una generación. Y incluso uno de los trailers para... Creo que fue para la temporada 5 de Brooklyn Nine-Nine, fue como medio una parodia de Duro de Matar. Es que en verdad están muy representadas hoy en día. La gente les encantan esas películas. Lo buscaré porque la verdad nunca he visto Brooklyn Nine-Nine. Es muy buena. Es que yo soy de cosas más darks. Yo sé que es una comedia, pero pues hasta ahí. Pero digamos que los blockbusters no eran solo explosiones y sangre y muerte y tal. También había películas de aventuras como por ejemplo Indiana Jones, E.T., que pues es icónica de los 80s, e incluso algunas catalogadas como de terror como Gremlins, que no es tan terror, es como un terror, como un soft terror, como raro. Y esta Gremlins es de un pupilo de Steven Spielberg. Yo no sabía, Joe Dante fue pupilo de Spielberg. Vea, pues yo tampoco sabía. Todas estas películas tienen algo en común y es que lograron taquillas impresionantes comparadas con el cine de décadas anteriores y además casi que año a año se batía el récord de la mayor recaudación de cine del blockbuster pues del año. Entonces digamos que realmente eran como máquinas de hacer dinero.
Hay una cosa que pasa con Gremlins y como su terror, como entre comillas, y es que al comienzo empieza como una película súper tranquila, como, ay, tan bonitas estas mascotas que acabamos de adoptar, solo no les demos comer después de la medianoche, y pues obviamente pues conociendo a las personas en la película les dan de comer, y se convierte en una película de terror. Y pasa lo mismo con la película Heathers, que es una comedia negra, en donde pues la película comienza como la típica historia de las niñas populares en el colegio, solo que esta vez es como desde la perspectiva de la niña popular. Pero como que la niña popular se da cuenta que su grupo de amigos son como, es terrible. Entonces, spoiler alert, si no se han visto Heathers, ya salió hace 30 años, pero lo digo por si acaso, mata como, con ayuda de su novio, la protagonista, que es Winona Ryder, mata a su mejor amiga y se va convirtiendo como así, como en una serie de asesinatos. Y es muy buena la película, a mí me gustó bastante. Además que inspiró muchísimo a la moda de hoy en día. Todavía hay como muchos outfits que se basan en esa película. Lo que pasa es que la moda es cíclica. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero hay muchas cosas que están de moda ahorita que son muy 80s. O sea, las bomber jackets, los tonos neón, y está volviendo el maquillaje azul, el pelo crespo, o sea, todo. Entonces, sí. Sí. Y hay una cosa interesante que juega con la nostalgia, porque siento que en este momento hay una nostalgia por los 80s impresionantes, porque los que están... pero yo pienso que eso tiene mucho que ver con que los que están ahorita al frente de la industria cinematográfica y la industria productora de cosas audiovisuales, pues es gente que se crió en los 80s, que de pronto nacieron en los 70s, pero pues vivieron su infancia en los 80s y pues están como recordando las últimas que fueron felices, no sé, pienso yo. Sí, no, y mira que eso pasa mucho porque yo he leído mucho al respecto que eso pasa mucho con los directores de cine. Por ejemplo, en los 80s, con la película de Dirty Dancing, que salió en el 85, creo que fue, la película está ambientada como en los 60s y como, pues obviamente no usa un poquito de la música de los 60s y como que... El baile súper sesentero. El baile súper sesentero, entonces como que esto tiende a pasar muchísimo como en las décadas y estoy segura que en 20, 30 años van a ser como los años 20, el COVID, la pandemia. No, esperemos que no, porque no es por nada, pero qué década tan horrible esta, pero bueno, empezó pésimo, la verdad. Pero bueno. Sí. A la década de los 80s le debemos películas como La inolvidable Volver al futuro de Robert Zemeckis, que refleja otro de esos elementos comunes de la época, y es justamente esto de lo que estamos hablando, la nostalgia. Pero digamos que en los 80s la nostalgia estaba más enfocada hacia la década de los 50. Aunque muchos dicen que esto se debió a que los que eran adultos en los 80s pues habían sido niños en los 50s, un poco como lo que veníamos diciendo. Y existía mucho como esa remembranza y ese anhelo por la época, y pues algo tiene esto de verdad. Hay un factor que es determinante, y desafortunadamente aquí me voy a poner política otra vez, porque yo siempre soy la que se pone política en estos podcasts, y es que con la... con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, que pues literalmente el man decía como que los 60s habían sido un error, que todo el movimiento de los derechos civiles pues había como desequilibrado el país y eso, pues él impuso un poco una política que reivindicaba el regreso al American Way of Life y el American Dream, y pues como un poco una vuelta al conservadurismo de esa sociedad como puritana de los 50s, ¿no? Y esta narrativa generalizada de la época tomó un giro muy hacia la derecha, y los directores de la época, que además habían crecido en los 50 y antes de toda la explosión cultural de los 60s, se habían alineado un poco como con esos ideales políticos de la nación, también en afán, uno, de reconciliarse como con el gobierno y como por evitar ese tipo de censuras como el Código Hays y eso, que si no saben qué es el Código Hays, por favor vayan a escuchar los otros capítulos que tenemos de la serie de la historia, no vamos a repetir eso. Y la otra es también pues esa remembranza. Entonces como que hay dos factores que pesan mucho, pero pienso que para la parte financiera y comercial, que realmente era como la prioridad en esta época, pues nada, el peso de las políticas de Estado era muy importante.
Digamos que igual a pesar de esto, había algunas historias de personajes marginados que también lograron capturar la atención de las audiencias, como lo prueban las películas de Tim Burton, como La Gran Aventura de Pee-wee, que Pee-wee era como una especie como de Mr. Magoo, pero un poquito más creepy. Ay, sí, era súper creepy. Era súper creepy. Y me da mucho miedo, ¿verdad? Es muy raro, es como que, señor, no, aléjese de mí. También, pues, la fantástica Beetlejuice, que es así, es más como del estilo que le conocemos a Tim Burton, que es un poquito más darks, más, sí, como más de un terror rarito. Y además, él fue quien hizo la primera película de Batman, que esto yo no tenía este dato, es que yo no soy muy de superhéroes, entonces me enteré. Y esta cinta, la de Batman, fue la que realmente lo terminó de consolidar como un director de renombre. Hoy en día los blockbusters siguen siendo el principal ingreso de Hollywood. Todas las películas de Marvel, las nuevas de Star Wars, o sea, todas las películas de acción, pero las grandes, las súper reconocidas, las que ves vallas en todos lados, propaganda en televisión, que sacan figurita de acción, Funko, lo que tú quieras, todas esas son blockbusters. Y este modelo, digamos que aplica una lógica financiera muy fuerte. Y es que casi que lo que se gastan en la producción, que son producciones multimillonarias que pueden costar $200 millones facilito, pues más o menos eso mismo se terminan gastando en publicidad. Así que esto, lejos de ser un fenómeno de la década, marcó la pauta para las grandes producciones cinematográficas de éxito del Hollywood actual. Y es que hay muchas cosas que pasan con esta pauta que marcaron estas películas, y es que si no... Como que obviamente es súper obvio, pero si a la película no le va bien en taquilla, ya suerte, o sea, como que suerte que vayas a ver parte 2. Digamos, pasó esto con Avatar. Yo no sé si han visto la película de la serie de Avatar, la leyenda de Aang, que le hicieron la serie es buenísima, la película es una catástrofe. Es terrible. Entonces, obviamente sacaron la primera película y la película le fue tan mal, tuvo tantas críticas que no hubo ni suerte que les dieran la parte 2. Y lo mismo pasa con la serie de Divergente. O sea, creo que nunca salió la segunda parte de la última película, o nunca salió la última película porque simplemente en el box office no dieron y fueron todos, no, pues ya no le vamos a apoyar ese tipo de... A meter más plata. Porque pues eran pérdidas grandísimas. A veces es lastimoso, pues no con la de Avatar porque esa sí no se merecía en una sola secuela más, pero pues a veces uno se queda como con las ganas de ver la otra película, no importa qué tan mala sea. Tú estás hablando de Divergente, sí. ¿Verdad? Yo nunca me leí los libros, pero la historia me traía, me llamaba la atención, y entonces ya lloran como, ¿y qué pasó con mi última película de Divergente? Porque no me quiero leer los libros, yo solo quiero saber qué pasa. Si bien la década de 1970 tuvo una muy buena cantidad de películas slasher, el lanzamiento del clásico Halloween del 78 de John Carpenter abrió las puertas de lo que se conocería como la locura slashers de principios a mediados de los 80. Halloween es esta película de Jamie Lee Curtis con un señor con una máscara. No se confundan porque de estas películas hay un montón, de una niña que grita y llega un señor con una máscara y la mata, pero fue como de las primeras que hubo, que hace poquito en 2018 hubo un remake incluso, pero que fue sí. La que fue realmente esta película, que es la que sentó el precedente para este género de terror que se llama películas slasher. La característica principal de este subgénero del terror es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran siempre fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces están como en la casa solos porque los papás les dejaron la casa solos, están teniendo sexo, porque eso también es una regla, ¿no? Si la pareja está teniendo sexo, fijo, las matan. Sí, también eso era súper triste porque también si había un negro, fijo, lo matan. Si llegas a consumir drogas, fijo, lo matan. Ese es el conservadurismo ochentero. Sí. Es el conservadurismo ochentero, insisto. Entonces, pues prácticamente eso se basaban. Y a partir de esta película, pues inició toda una locura y comenzaron a haber muchísimas más producciones de este tipo como Halloween, que prácticamente eran la misma película, solo que con monstruos diferentes, porque Friday the 13th, Viernes 13, creo que era Freddy Krueger,
del director Sean Cunningham. Estaba Nightmare on Elm Street, que también era como, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el monstruico, pero también era como psicópatas como con máscaras o como un poco desfigurados que van y matan como a la gente. Y lo mismo, y todas estas tenían las mismas alegorías que Halloween. Aislaban a los personajes, había suspenso, creaban como una atmósfera de tensión. Siempre eran actores desconocidos. O sea, como que la mayoría de veces los actores no eran así actores famosos. Y tampoco es que estos actores salieran adelante después de esto. Solo como Jamie Lee Curtis. Pues es que era como un cine como medio clase B en esa época. Era como el cine clase B de la época. Que sigue siendo, yo creo que sigue siendo un poquito clase B hoy en día. Porque las películas de terror nunca les ponen atención. No, pero hay algunas de terror que son buenas. Y ya están llamando un poquito la atención porque yo me acuerdo que en 2018-2019 que salió El legado del diablo, en inglés Hereditary, del director Ari Aster, algo así se llama el director. Como que Toni Collette dio una interpretación demasiado increíble en esa película de terror y como que cuando salieron los nominados a los Oscars, la gente peleó porque Toni Collette no estaba nominada ahí. Porque en verdad hizo un papelazo que merecía más reconocimiento y no lo tuvo, y la gente dice que es por ser una película de terror. El estreno de la película de Viernes 13 en 1980 fue un éxito rotundo. El público acudió en masa a los cines para presenciar los desafortunados consejeros del campamento Crystal Lake, retosando, gritando y muriendo en el bosque, como que en verdad les llamaba mucho la atención. Después de que se corrió la voz de que una pequeña película de terror independiente, filmada como por una fracción de dinero que cualquier otra película de Hollywood, estaba llenando los cines de todo el país, los estudios de Hollywood como que se empezaron a dar cuenta de este fenómeno y entonces pues le empezaron a meter como muchísimo más, pues no presupuesto, porque las películas de terror nunca tienen presupuesto, pero por lo menos les comenzaron a dar como más protagonismo y como más atención. Empezaron a salir más películas como de estas características. Las películas de terror en esta década entonces tienen dos elementos muy importantes en el cine del terror. La primera es que es como que adoptaron la noción o quedó la característica de que el terror y el horror es un negocio de gran volumen y de baja calidad. O sea, en verdad por eso se llaman, no sé si han escuchado que llaman el terror como emociones baratas. Y esto permitió que salieran un montón de películas iguales a como las que ya les mencioné: Halloween, El Viernes 13, Nightmare on Elm Street, todas las clásicas, pero pues siempre se prestaban para fácil imitación, de verdad no había como nada nuevo. Y los estudios se aferraron de esto porque pues necesitaban plata, entonces pues encontraron esta la salida fácil. Y esto es como que sigue pasando hoy en día con muchas películas, como la franquicia Actividad Paranormal, con las de Insidious, con las de La Purga, exacto, con el Conjuro, con Annabelle, con La Monja. Entonces, ¿Annabelle no es del Conjuro? O sea, como de la misma familia. Sí, pero no es del Conjuro. O sea, el Conjuro es como una saga y Annabelle sale como por ahí, pero Annabelle tiene su propia película. Es protagonista de sus propias películas, porque son es una mujer empoderada e independiente. Además, lo más chistoso es que no te acuerdas. Que además anda perdida, ¿no? Annabelle anda perdida. Se perdió el año pasado. Es como y no el apareció. Literalmente peor. Podría aparecerme aquí atrás en este momento Annabelle. O sea, y ya baila todo, Camila. Pero yo lo que había leído sobre eso es que fue como una acción de publicidad, como para hacerle publicidad a la siguiente película de Annabelle. Eso pero todavía no ha aparecido. ¿Ah, no ha aparecido? No ha aparecido. Justamente hace unos días estaba hablando con un amigo de ese tema y yo dije, no, averigüemos si ya apareció o no ha aparecido Annabelle. Pues te digo, debe estar como de vacaciones en Fiji o alguna cosa. Otro género que fue bastante representativo en los años 80 fue el género de la ciencia ficción, que lo loco de la ciencia ficción es que es un poco difícil como de dimensionar o delimitar, porque de la ciencia ficción salen muchísimas vertientes y definir con precisión qué películas pertenecen a este género es muy difícil, porque es que de verdad que no existe una definición universal aceptada para definir este género. A grosso modo, prácticamente podemos decir que se unen elementos típicos como naves espaciales, robots, tecnología futura, mundos posapocalípticos, y todo esto es básicamente ciencia ficción.
normalmente es como más bien empírica, o sea, es que es basada en el mundo real, mientras que lo sobrenatural abarca más el cine de terror y de fantasía. Esto siempre es basado en el mundo real y en la ciencia, más que todo. Como que se sabe que es tecnología que se pudo haber desarrollado. No es como Harry Potter, el mago. Exacto. O sea, piensa en futurismo aquí, botas plateadas, mundo cromado, naves espaciales, alienígenas, tecnología que no existe. Eso es ciencia ficción. Por ejemplo, El Señor de los Anillos no es ciencia ficción porque hay criaturas fantásticas. Exactamente. Mientras que Star Wars sí es ciencia ficción. Claro. La cosa es que con Star Wars pasa algo muy loco porque es ciencia ficción, pero es que también se le unen elementos místicos y mágicos. O sea, está la fuerza. Les boto un dato. Hay una religión que se llama Jediismo y es gente que cree en la fuerza, como en la fuerza de Star Wars, y tienen talleres como de mindfulness y meditación para ayudarte a dominar la fuerza. Ay, no, tiene como 10.000 afiliados a nivel mundial. Ay, qué loco. Es una religión reconocida en algunos países. En España, en Australia creo que también está reconocida. Les boto el dato ahí. Ay, qué loco. Incluso algunos críticos, como para juntar estos dos géneros, utilizan términos como fantasía científica para juntar las dos cosas, porque es que en verdad es difícil como poner la ciencia ficción, especialmente como Star Wars, como dentro de una sola categoría, por lo que tienen tantas cosas. La ciencia ficción comenzó bastante en los 70s, porque algo que pasó en los 80s es que en los 80s, claro, hay muy buenas películas y hay muy buenos clásicos, pero como que hay muchos críticos que dicen que en los 80s fue como una continuación de lo que se comenzó a hacer en los 70s. Y esto pues ocurre como con todos los géneros de películas. Entonces, por ejemplo, el género de la ciencia ficción empezó en los 70s con Star Wars, que comenzó en 1977, y luego siguió, pues claro, siguieron sacándole películas a Star Wars, y como vieron que el tema les funcionó, pues en los 80 siguieron sacando películas de ciencia ficción. Por ejemplo, está la película posapocalíptica Mad Max 2, que salió en los 80s, es un forajido vestido de cuero luchando contra los bárbaros en la carretera de un desierto futurista. Si les suena la trama es porque hace poco hubo un remake, hace como 4 o 5 años, que se ganó como todos los Oscars con... Más que un remake, creo que Tom es como Hardy. Una secuela. Ah, ¿fue una secuela? Creo que es una secuela, no sé porque no me he visto la original de los 80s, pero justamente este fin de semana que pasó, al momento en el que estamos grabando esto, me vi Mad Max, la de Fury Road, que fue la que salió hace pocos años, y sí, es básicamente la misma historia. O sea, como un forajido de cuero luchando contra los salvajes en la carretera, en un desierto futurista donde todo el mundo se mueve en carros y matan por recursos. Lo único bueno de esta última es que salen las Charlize Theron y muchas mujeres que toman pues el mando. Es una versión modernizada, entonces obviamente sí. Tienen que tener personajes femeninos fuertes porque si no les cae encima la crítica hollywoodense por poco inclusivos y tal. Eso es cierto. Otra aventura futurista lanzada pues en este mismo año, en el 80, Escape from New York, que también vio un antihéroe ambientado en un futuro distópico. En 1980, uno de los grandes clásicos que también no estoy segura si le han hecho continuaciones o remix, pero es Blade Runner, que en su época... Creo que son continuaciones. Que en su época, en el 82, protagonizó Harrison Ford y pues prácticamente hace un detective en búsqueda de androides renegados. Hablando de Harrison Ford es un ícono de los 80s y esta fue su mejor época y nada, Harrison Ford de los 80 supera lo que ustedes quieran, he dicho, excepto a Henry Cavill. Es un papucho. Un papucho, señora, ¿cuántos años tiene usted? 47. Perdóname, ¿no te has visto Shrek 2? Claro, pero es que, a ver. Lo dije por eso. Por el meme de es un papucho. La ciencia ficción pues tuvo bastante audiencias bastante grandes porque no solo se dirigían a jóvenes sino como a pues, personas también mayores, pero sí hubo una rama de la ciencia ficción que pues estaba dirigida directamente a un público más joven, que prácticamente eran las de Star Wars. Y en esta década salieron el Star Wars El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, así como la trilogía del Regreso al Futuro y E.T. de Steven Spielberg. También pues en esta década salieron
4 películas de Star Trek y pues también fueron un éxito total en la taquilla. Y aunque las películas de ciencia ficción y fantasía habían sido populares antes de la década de los 80, nunca habían sido como tan exitosas y nunca les habían dado tanta plata a los estudios como lo eran en esta década, que eran éxitos de taquilla. En esta década las películas demostraron que la ciencia ficción no era como solo como una corriente y ya como algo de la moda, sino que era como algo que de verdad se iba a quedar y era como el juego más importante del momento. En verdad eran las películas como que más taquilla tenían. No, y con la ciencia ficción además se han hecho toda la plata del mundo. O sea, miremos el caso de Star Wars. O sea, ¿qué no encuentras tú de Star Wars? Hay tazas, hay legos, hay muñecos, hay figuras de acción, hay disfraces oficiales, los sables. Además, como tiene como todo un universo expandido, porque pues listo, la franquicia como tal viene de esta época, pero realmente pues de en adelante salieron las 2 trilogías adicionales. Les han sacado serie de televisión animada, mejor dicho, o sea, ha habido videojuegos basados también en Star Wars. Entonces siento que realmente Star Wars fue una gallina de los huevos de oro ahí que todavía a día de hoy siguen ordeñando, y siento que tal vez es la saga de ciencia ficción que más vale en este momento. Entonces realmente siento yo que más allá de ser un género, además porque ahorita pues ya no se ve tan mal que la gente diga sí, me gusta Star Wars, como que hace unos años era como, ay, eso es como de ñoños, eso es como de gente como aburrida, como medio nerda, pero ya digamos que ya está muy generalizado. Entonces como que pues siento yo que tal vez están en la época en la que más plata han recaudado con Star Wars, a pesar de que la película tiene ya casi 40 años. No, más. ¿Qué año estamos? Tiene como 40 77, sí, 40 y... Como 44, 40 por ahí, 40 y péguele. Entonces, realmente sí, es para que vean que realmente los nerds van a terminar dominando el mundo. En los 80s la animación empezó a explorar nuevos horizontes. De la mano de avances tecnológicos aparecen las primeras animaciones realizadas por computadora, que es más o menos lo que hoy llamamos CGI. Las primeras películas en incluir efectos especiales utilizando estas tecnologías fueron Tron y El secreto de la pirámide. Esta última me vi un pedacito en YouTube porque me dio mucha curiosidad, porque leí que era la primera que tenía el primer personaje generado 100% por computadora. Pues bueno, ¿no? Se imaginarán pues que era una cosa un poco rudimentaria. Es un poco bidimensional el tema, como una especie como de soldado medieval en una armadura, la movilidad era rara, pero pues fue algo muy revolucionario en la época, la verdad. Y pues claramente sentó el precedente de lo que se podía llegar a hacer con este tipo de tecnologías en las décadas siguientes. Este además fue una era muy importante para las películas animadas japonesas, como por ejemplo el caso de Mi vecino Totoro, que la adoro, que si no se la han visto vayan a verla, está en Netflix, es una película preciosa del enorme Hayao Miyazaki, que ese tipo es un genio. Si no saben de qué va, les hago una sinopsis muy breve como para que se antojen. Básicamente son un par de hermanas que viven como al lado de un bosque y se hacen amigas de los espíritus del bosque y tal, y hay varios Totoros que son como estos espíritus del bosque. Es muy bonita, vayan a verla, está en Netflix, es muy bonita, es muy linda, y no solo como la trama, sino como la cinematografía, la animación es hermosa, los paisajes, no, de hermosa, yo la digamos que no todo es tan lindo en la animación japonesa, también hay cosas muy oscuras, y por ejemplo hay una que se llama La tumba de las luciérnagas, que literalmente revive el dolor de la gente que bombardearon en Hiroshima a través de la voz de un niño de 14 años. Oigan, si ustedes algún día quieren llorar,
véanse Véanla. esa película. Si algún día dicen como, uy, tengo unas ganas de llorar, pero no sé qué hacer, véanse La tumba de las luciérnagas, de verdad. A nosotros nos la pusieron a ver en el colegio y como que no había nadie que tuviera como, no había nadie en el salón que no estuviera llorando. De verdad que sí, esa película yo fue siento tenaz. que esa película uno la tiene que ver de adulto, siendo muy sincera, porque es que es muy dura. Yo me acuerdo, yo la vi cuando yo tenía como 12 años. Pues no, o sea, esto fue la llorada del siglo, me sentí fatal como toda una semana, no, o sea, ya viéndola de adulta, creo que la hubiera piloteado mejor, la verdad. Sí, yo quedé con trauma emocional. Miren, Camila tiene trauma con Tiburón, yo tengo trauma con La tumba de las luciérnagas. Ay, es que es terrible, en verdad, es demasiado triste esa película. Y es bastante gráfica, ¿no? Es bastante gráfica, entonces, pues nada, lo que les dijo Camila, si quieren llorar, véansela. Pero también hubo otras producciones que no tenían nada que ver con Japón, como por ejemplo La Tierra antes del tiempo, que yo no sé si ustedes recuerdan esta película, bueno, los que sean de mi generación, algunos tal vez la recuerdan, bueno, yo ya no sé ni de qué generación soy, pero los que hayan nacido antes del 95 muy seguramente recuerden esta película, que era la historia de un dinosaurio, de unos dinosaurios que eran como amigos y se hacen todos amigos y contemplan la existencia y el fin de la existencia porque pues viene el meteorito a extinguirlos. Entonces pues sí, es un poquito darks, pero es tierna y es bonita, o sea, como que si no les molesta que les spoileen el final, pues que se extinguen los dinosaurios, pues véanla. Ahora pues tampoco nos podemos olvidar de películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que también es de Robert Zemeckis, o sea, Robert Zemeckis aquí se hizo su agosto de los 80s, ni de Transformers, que sí, la primera entrega de esta franquicia fue una película animada que salió en 1986 y pues es la que le da origen a todas las sagas estas de Transformers ya en live action con animaciones un poco más elaboradas, pero inicialmente era una película de dibujitos animados. Entonces pues les boto el dato. Una película que también salió a finales de esta década, que es muy importante, fue La Sirenita, que salió en el 89. Ahí fue cuando Disney comenzó con su reinado de películas animadas que lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Lo que se conoce como el renacimiento de Disney, que pues fue una nueva ola de películas de Disney que realmente tuvo mucho éxito en taquilla. Sí. Y por ejemplo, La Sirenita, yo tuve La Sirenita en VHS, o sea, soy consciente que lo que acabo de decir de la Tania, tuve La Sirenita en VHS. Si no saben qué es VHS, búsquenlo en Google, no me hagan esto, por favor. Yo tuve VHS, yo tenía Dumbo, tenía Bambi. Ay, Dumbo también es re Sí, Dumbo, deprimente. súper deprimente. Yo tenía Dumbo y Bambi en VHS. Aunque soy fan de Dumbo ebrio, aunque yo a este día, miren, a día de hoy yo sostengo que Dumbo no estaba ebrio. Eso le echaron escopolamina o alguna vaina. Dumbo no estaba ebrio, porque uno no ve elefantes rosados, eso sí se los puedo decir. Oye, pero la verdad es que si uno piensa las películas animadas, yo siento que son animadas para que te dé menos duro, pero en verdad son duras. Uy, son re duras, o sea, Bambi, o sea, es que Bambi. O sea, yo crecí con las dos películas más trágicas, o sea, Dumbo y Bambi, que esperan, o sea, en verdad que no llore, que en verdad no me afecten, en verdad esas películas son terribles, también El Rey León. Camila, entonces yo porque soy la cínica y no tú. Porque es que me afectaron tanto que, no mentira, no sé, yo soy súper sentimental. Digamos, Tú deberías ser la cínica. a mí pasó con El Rey León, que cuando, no sé, como cuando entré a la universidad, como que empecé a escuchar muchos comentarios de no, El Rey León es súper triste, terrible, y yo como me la había visto cuando era chiquita, pues yo sabía que se moría Mufasa, pero yo era toda bella, no me acuerdo que era tan triste. Entonces yo me acuerdo que yo un día que tenía tiempo libre me senté y dije, vamos a ver El Rey León otra vez, a ver si es tan triste como lo pintan. Y pues, oigan, efectivamente, no se imaginan todo lo que lloré cuando está Simba ahí como tratando de revivir el papá como papi. Ay, no, no, es tenaz. En verdad, las películas de Disney son súper tristes. ¿Sabes? Yo que pienso que de pronto yo le debo a Disney ser tan cínica, porque fue como la vida es dura, enfréntalo, gorda. Mira a ver qué vas a hacer. Sí, puede ser, por eso también. Tienes razón. Puede ser. Puede ser. O sea, a mí... O
sea, no, y hay otra cosa, y es que yo siempre he admirado más a los villanos de Disney que a los héroes. A mí las princesas siempre me parecieron súper sosas. Yo era Team Úrsula en La Sirenita. Yo amaba, de hecho hace unos años me disfracé de Cruella de Vil porque me encanta el personaje, me identifico un montón. Pues no sé, creo que algo falló con mi crianza y no precisamente mis papás. Es que también eran muy icónicos, o sea, perdóname, pero Hades era top. O sea, Hades era en Hércules. Uy, Hades era todo un personaje, yo lo amaba también. Me daba mucha risa. Es que los villanos de Disney, la verdad, son mejores que los héroes. No en balde le van a hacer una película Cruella de Vil ahorita este año. Ay, sí, con Emma Stone. De hecho, salen estos días. Sí. De hecho, salen estos días. Ya para cuando estemos subiendo este episodio debe haber salido. Entonces, pues nada. Qué excelente regalo de cumpleaños que me va a dar Disney. Las comedias románticas como las conocemos hoy en día pueden ser muy predecibles, pero pues hay algo increíblemente especial en aquellas que han resistido la prueba del tiempo, y es que pues como que se mantienen en los corazones de las que las vemos, en verdad. Suena súper cursi, yo sé, pero es que eso es lo lindo de las comedias románticas. Por eso te pedí a ti que te encargaras de este tema, porque tú eres la cursi aquí. Ay, no, es que a mí me encanta, en verdad. Y la cursilería de los 80s, en verdad, proporcionó al público de una gran cantidad de risas, lágrimas, historias de amor inolvidables y excepcionalmente dulces, que hasta yo, como para la investigación de este podcast, me vi algunas películas que no me había visto y yo era toda, wow, sí, ya, bueno, ya. pero es demasiado lindo y pues hay todavía películas que lo hacen. Por ejemplo, La La Land, pues no es comedia romántica, pero pues tiene mucho de estas características, pero son como un amor que no se encuentra en ningún otro lado y es tan hermoso. Y no solo tenían esto, sino que sus bandas sonoras de verdad que estaban cargadas de alguna de las mejores canciones de la época. O sea, en verdad... No, eso sí. Hay que decirlo, las bandas sonoras de los 80s son fantásticas y son lo mejor. Lo mejor que se ha hecho en la historia del cine hasta El Señor de los Anillos. Y digo El Señor de los Anillos, y Harry Potter, que salieron como al mismo tiempo, no me acuerdo de qué año es la primera de Harry Potter. Y también en esta década pues se lanzaron a las carreras como un gran número de actores que conocemos hoy en día, como Molly Ringwald, que hoy en día está como si se ve en Riverdale, que pues espero que no lo haga porque de verdad esa serie ya está en decadencia. pero Molly Ringwald actúa como la mamá de Archie, que es uno de los protagonistas de la serie. Nicolas Cage también salió a relucir en esta década, también Tom Hanks. Y pues entre las películas más reconocidas de esta década está Say Anything, que es una historia, es que es tan hermosa, una historia sobre dos personajes, dos vidas muy diferentes que se enamoran como en el verano antes de que pues se vayan a la universidad. O sea, es como la historia de amor entre una mujer y un hombre, en la que la mujer se va a ir, creo que es a estudiar medicina a la universidad, y pues como que el man como que no es tan brillante como ella, entonces el papá como que no acepta su relación, entonces pues pasan un montón de cosas, pero esta película es principalmente reconocida porque el actor John Cusack, como que en un momento que se peleó con la novia, no me acuerdo muy bien qué pasa, pero se peleó con la novia, como que sostiene un boombox o como una grabadora de los 80s, y sobre su cabeza sonó sonar la canción In Your Eyes de Peter Gabriel. Y ella sale por la ventana y lo mira. ¡Ay, no! ¿Tú te has visto una película que se llama ECA? ¡Sí! ¡Oh, peliculaza! En esa película ECA hacen mucha referencia a todo este romance de las películas románticas de los 80, sí, valga la redundancia. Y la escena final de ECA es así, el man está afuera ¡sí! con la grabadora de pilas, acordaba. con música, diciéndole a la vieja que salga, y pues nada, se la lleva y se van, yo no sé, en una podadora al ocaso. Ay, no, es que es hermoso, y es que esta escena no solo la captura el tiempo, en verdad, es como que es tan icónica, sino que también hace que esta historia de amor como que se destaque de una manera muy especial entre todas las historias de amor que salieron en los 80s. Toma nota, Felipe. Él sabe. En nuestra primera cita vimos La La Land. Óyeme, Felipe, mira que hemos hablado 2 veces en la vida, pero mis respetos, la verdad, mis respetos.
Él sabe que me meto. Mientras tanto, yo obligo a los manes con los que empiezo a salir a ver películas de terror. El escritor y el director de esta película, de Say Anything, que se llama Cameron Crowe, es considerado como un maestro para capturar las conexiones individuales entre cada individuo, entre cada persona, y pues asimismo que estos individuos pudieran reflexionar sobre las complejidades de sus vidas, como que lo hizo muy bien en los diálogos de estas películas. Y pues esta obra de arte, mentira, esta película es muy buena por eso, y no solo como por los diálogos y por el guión, sino que también las actuaciones de Cusack y de Ion Sky son solo la cereza del pastel. Es una película muy bonita, muy buena, que perdura a través del tiempo. Véansela. Muy bonita. Una de las actrices más importantes de los 80 se llama Molly Ringwald, que apareció como en las grandes, o sea, como de las grandes icónicas películas de los 80 está Molly Ringwald. Y principalmente salió a la fama por estar básicamente como en todas las películas de John Hughes. John Hughes fue un director que dirigió también varias películas así tipo comedias románticas o estas películas de adolescentes que pues tomaron muchísima fuerza en esta década, y prácticamente John Hughes utilizaba a Molly Ringwald para todo. Era una de sus películas más conocidas, que se llama 16 Candles, en español 16 velas. Fue escrita y dirigida por Hughes y es una película sobre una adolescente llamada Sam, que es protagonizada por Ringwald, que pues es prácticamente como un triángulo de amor, porque esta niña está enamoradísima de un estudiante de último año llamado Jake, mientras pues la persigue un man que está súper tragada de ella de primer año llamado Ted. Y pues se centra prácticamente como en los problemas de la vida de Sam, porque como que es un poco como renegada o olvidada por su familia, porque a la familia se le olvida su 16º cumpleaños. O sea, en Estados Unidos, cuando una niña cumple los 16, es como si aquí en Colombia una mujer cumple los 15 años. Exacto, es un cumpleaños bastante importante. Entonces pues la película comienza con esto, que a la familia se le olvidó su 16º cumpleaños, entonces ella se empieza como a preguntar sobre su vida, sus propias decisiones, su relación con la familia. Y aunque muchas escenas de verdad que no han envejecido bien, porque pues créanme, es difícil encontrar una película antes de los años 2000 que envejezca bien. Esta comedia romántica tiene un valor porque es que estas son las películas que comienzan a legitimar los sentimientos de los adolescentes. En un artículo que hizo, pues de una entrevista que dio Molly Ringwald a New Yorker, dice que John Hughes quería que la gente tomara a los adolescentes en serio, y ciertamente lo lograron hacer pues como películas como esta. Y una película bastante icónica que me gustó mucho, yo no la había visto, sí sabía como un poco de cultura popular por esta película, pero no la había visto, y es Dirty Dancing, que fue con la película que salió la frase "nadie pone a mi baby en una esquina", y lo remató, y es conocida como por la secuencia de baile extremadamente memorable que ya mencioné en el intro de este capítulo, que muchísimos han intentado replicar a lo largo de los años. Sí, Ryan próximamente Gosling, te estamos Camila. Viendo a ti. Sí, próximamente Camila, mira, he dicho, si en algún momento la replicas, la tienes que grabar y la subimos a la página del podcast. He dicho. Sí. Ahora me dieron ya cada vez más ganas, pero bueno. Me ofrezco a grabarla, hasta eso. Felipe empieza a aprender, empieza a practicar. Empieza a sacar fuercita en esos brazos. Sin mencionar además que es muy difícil escuchar la canción de I Have the Time of My Life sin pensar inmediatamente en esta película. Es verdad. Hay excelentes actuaciones de parte de Patrick Swayze, que también es como uno de los galanes de los 80, y Jennifer Grey, que son los dos protagonistas que, curioso dato, se odiaban. Entonces al principio es muy chistoso porque el personaje de Patrick Swayze como que odia a Baby, que es la protagonista, y entonces como que estaba leyendo muchas entrevistas en donde dicen que ese odio de Patrick Swayze al principio del personaje era como el odio real que le tenía la actriz, de verdad que se odiaban, pero eso hacía que la tensión entre los personajes fuera cada vez mejor. Bueno, y pues si quieren saber un poquito de la trama de esta película, se centra prácticamente en el personaje de Jennifer Grey, que se llama Baby, que se enamora de Johnny Castle, que es un profesor de samba, un profesor de baile, en un hotel como al que van la familia de Baby
a pasar las vacaciones. Y pues pasa literal la historia, todo el verano se enamoran, el papá de Baby como que no está de acuerdo, pero al final como que hacen un baile y todo está bien y viven felices por siempre. Prácticamente es un clásico romántico con una banda sonora increíblemente pegadiza, porque en verdad he estado cantando, me vi la película ayer y he estado cantando I Have the Time of My Life todo el día. Ahora la tengo que escuchar, o sea, quiero que lo sepas, apenas terminemos de grabar la voy a poner. Es que es muy buena, ay no, hermosa, me encanta, me repetí esa escena al final muchas veces. Y los 80s, además de las comedias románticas, los financieros o pues los estudios de Hollywood cada vez empezaron a confiar más en el género musical. Dirty Dancing, yo sinceramente yo pensé que Dirty Dancing era un musical. Cuando me la vi me di cuenta que no era un musical, pero como que pues me doy cuenta que en verdad me hizo dar es que es muy icónica la escena de la danza, entonces presta confusiones. Exacto, yo pensé que era musical por eso mismo, pero no. Pero eso mismo pues me hizo ver que de verdad como que en los 80s había muchísimos musicales que salieron adelante y muchos estudios de Hollywood como que en verdad le empezaron a invertir muchísimo más a esto. Y pues hay producciones icónicas como Los Hermanos Blues, que en Drake y Josh le hacen una parodia en un concurso de talentos. Fijo, o sea, si no saben de Blues no Brothers, había caído en cuenta de sí, eso. Los Hermanos Blues, si no saben cuál es, en verdad Drake y Josh le hacen una parodia y lo hacen muy bien. Y si no saben quiénes son Drake y Josh, crezcan. Ya no son de nuestra generación. Ya están muy jóvenes para escuchar este podcast, por favor. No mentiras, no, escúchennos, pero véanse Drake y Josh, que es buena. También estaba Annie, estaba Victor Victoria, Footloose, que también la banda sonora es conocidísima. Sí. Estaba A Chorus Line, A Little Shop of Horrors, Zona Prohibida, Laberinto, Evita, que es con Madonna. Don't cry for me, Argentina. Exactamente. Y también estaba una que se llama Todo el mundo dice te amo. También hubo una película que también llegó con polémica porque fue protagonizada por The Village People y pues polémica no, disculpen la palabra, polémica no. Esta película como que fue un intento como de resucitar el musical del estilo antiguo y clásico y pues como que tampoco no es que les fuera muy bien. Lo bueno de esta década de películas es que antes los musicales casi que siempre eran adaptaciones de Broadway, como de musicales que ya estaban escritos para Broadway, pero aquí ya estos musicales muchísimos como que ya fueron producciones originalmente musical. Por ejemplo, digamos, Los Miserables, no mentiran, Los Miserables no, Cats y Chicago creo que ya estaban en Broadway antes de convertirse en películas. Pero digamos películas como La La Land, sí. No, La La Land fue creado musical para películas. Esto comenzó en los 80s. Ya no se basaban en Broadway para hacer este tipo de películas. Y yo creo que una película que no hablamos el capítulo pasado, me parece bastante importante mencionar, que pues dio como luz a todos estos musicales, fue que en los años 70, en el 78 salió Grease, que esa también llenó los teatros y pues es una película que pues está vigente hasta el día de hoy, que es bastante buena. Y Grease tiene un poco ese elemento del que hablábamos al principio de la nostalgia también, porque la película, si bien sale casi que en el 80, pues está ambientada en los 50 y toda la música es así como super twist. Sí. Y si te fijas también como en la estética de la ropa que usan los personajes, pues tienen las faldas poodle, tienen las chaquetas de cuero los chicos y así, y es como esa estética juvenil que se usaba en los 50, entonces también tiene un poquito de ese elemento y pues realmente siento que esta década de los 80 pues empezó un poco con Grease, pero digamos que la década de los 80 fue gigante para el cine musical, tanto que pues Disney a día de hoy todavía explota esa fórmula del cine musical para pegarla. En los 80s hay una cosa que empezó a suceder, que digamos ya venía sucediendo, pero siento que en esta década pasa mucho, y es la producción de películas que más adelante se convertirían en películas de culto. ¿Qué son las películas de culto? Son estas películas que, a pesar de no ser ya de cierta época o lo que sea, tienen un público cautivo que está obsesionada con ellas y son como reconocidas a nivel cultural como joyas, aunque cinematográficamente no sean nada revolucionario o que no tengan como una historia que tú digas qué bruto, pues qué historia,
pero le conectan tanto con el público que la gente es como se queda ahí. En esta década pasó con varias, por ejemplo está The Breakfast Club, que es el club de los 5, creo que lo tradujeron al español, que básicamente era un grupo de chicos, 5, que pues X no sé, o sea, como que no eran amigos, como que estudiaban juntos pero no eran amigos, como que había una que era como medio gótica, había otro que era el tipo atleta, popular, sí. Había otro que era el típico nerd, la chica popular también, el rebelde, y entonces pues están todos estos arquetipos y los juntan en una sala de castigos y se terminan haciendo amigos porque se dan cuenta que no son tan diferentes. Siento que por ejemplo, ese tipo de películas le llegan mucho a la gente porque es como, hey, no somos tan diferentes a pesar de que no compartamos los mismos gustos, de que no nos veamos iguales y de que pues seamos personas totalmente diferentes. Y es que a mí me gustó mucho esta película porque también, o sea, yo siento que a mí me hacía falta mucho background en tema de cine, entonces yo para la investigación de este podcast me la vi porque pues era un clásico esencial y me pareció muy bonito como se comienzan a entender como, digamos, está el nerd en el que el rebelde de un momento que le dice como, pues es que tú eres el sueño de cada padre, o sea, tú eres el sueño de todos los padres porque eres como la utopía del niño perfecto que le va muy bien en el colegio, pero como que el nerd después cuenta, el muchacho después cuenta que como que se intentó suicidar porque perdió un examen y es como yo también siento presión, no es el mismo tipo de presión que tú sientes, sino que es un tipo de presión que a mí me afecta para yo poder haber tenido tenido que haber tomado esa decisión. Entonces me parece muy bonito como de verdad que son adolescentes con problemas reales y es como lo que ya yo mencioné de la película lo que dijo Molly Ringwald sobre John Hughes porque porque The Breakfast Club es el mismo que escribió es John Hughes, el mismo que escribió 16 Candles, que dice que efectivamente, o sea, como que esta película hace que que las personas tomen a estos adolescentes en serio porque al principio parecía que fueran súper superficiales y la popular era como que miraba mal a los otros y todo, pero como que de verdad, como que a medida que va avanzando la película, como que se van profundizando muchísimo más las relaciones como los unos con los otros y es muy interesante ver personas. Esto. Exacto, se empiezan a ver como personas y siento que eso es algo que se puede ver y pues uno puede ver eso hoy en día muchísimo en los colegios. Entonces es una película que a pesar de que sí tiene algunas cositas que no han envejecido muy bien, pero en general es una película muy bonita. Uno siempre termina como con un corazón, como cuando me la terminé de ver, como que uno termina como feliz, como además que la banda sonora, o sea, esa canción del final, es espectacular. O sea, uno termina en un high. Los 80s fue la mejor década de bandas sonoras en el cine, porque es que es fantástica. Y digamos que a mí hay algo que me gusta mucho de este tipo de películas como más de culto y es que tienden a explorar mucho la psiquis. Por ejemplo, en la película que salió de The Wall, que pues es el álbum de Pink Floyd, pues la película, el álbum salió como en el 78, pero la película sale como en el 82, que es una película animada, de paso se ha dicho. La película explora mucho la psiquis de los chicos de la posguerra, porque básicamente que es The Wall, el álbum de Pink Floyd, es una exploración de esa psiquis y es poner otro ladrillo en el muro que tu mamá te ayuda a construir a partir de sus miedos, de que pues iba a acabar el mundo, de que nos iban a matar a todos a punta de bombas, y eso es algo que tienen en común muchas de estas películas, que exploran todas estas emociones que tal vez hasta este momento no estaba como tan bien visto que la gente las expresara en público y son cosas realmente muy profundas y que tienen todo el sentido del mundo en su momento histórico e incluso hoy en día siguen teniendo relevancia. Entonces me parece que es una forma súper interesante también de explorar cómo ha sido esa evolución de ver la psiquis humana. Volver al futuro, digamos que también se terminó convirtiendo en una película de culto. Hay gente que adora Volver al futuro. Yo tengo que ser sincera, yo no me vi las 3. Yo me vi la 1 y la 2. La 3 me dijeron que era como no tan buena, entonces pues sí, yo la 3 tampoco me la he visto. Yo también solo como que sé que viajan como al lejano oeste X, como, pero hasta ahí. Es como 1800 algo, como que literalmente están como 100 años al pasado o algo así, no sé. Es algo muy raro, andan como en carretas, no sé cómo hacían con el DeLorean, pero bueno, X. Pero también se ha convertido en una saga que
que ha tenido cautivada a mucha gente, y yo pienso que, por ejemplo, en este caso va muy de la mano con toda esa fantasía que hemos tenido de viajar en el tiempo. Por ejemplo, esa fascinación también explica el éxito de series como Dark, aunque pues Dark no es menos digerible también, ¿no? Porque Dark es más darks, pero pienso que también como esa fantasía de querer saber cómo era la vida antes, de cómo eran las cosas y si realmente es cierto ese dicho de que todo pasado fue mejor, pues comprobar si es real. Y es que lo que tú dices, que todavía hay muchas personas obsesionadas con esta película. Yo me acuerdo que en 2015, creo que es la 2, que viajan al 2015. Y como que llegan como a digamos que un 15 de octubre, 14, 15 de octubre o algo así, el 2015. Y yo me acuerdo que en esa época como que llegaban como, no sé, el 15 de octubre a las 6 de la tarde. Y yo me acuerdo que en esa época como que la gente estaba enloquecida. Era como, sí, ya sí, llegaron al sí. futuro. Y yo era toda, oh por Dios. No, y la película tuvo un revival en su popularidad precisamente por eso, porque ya iba a llegar Marty McFly y es como, gordos, sí, pero pues es una película. Lo triste es ver cómo esa adaptación que le dieron al futuro, en Volver al Futuro, que no estamos ni remotamente cerca, o sea, ¿dónde están mis patinetas voladoras? Es 2021 y nada. Bueno, lo que sí se hizo realidad es el cine en 3D. Bueno, no sí. te toca ver Tiburón en cine 3D, agradece eso. Agradece que en eso se equivocaron, Camila, de verdad. Y digamos que también ha habido, o sea, de esta década vienen también películas de culto como por ejemplo Scarface, Cara Cortada en español, sí. que viene muy de esa ola del cine de mafia del que hablamos en el episodio anterior. Pero siento que con Al Pacino, y siento que Scarface, a pesar de no ser tan icónica como pues lo ha llegado a ser El Padrino, aunque también es bastante icónica, pues también se ha convertido pues en una película que adora a la gente y que es una cosa como que si tú le dices a alguien que no te has visto Scarface, te mira como que has hecho con tu vida. Y si se han dado cuenta como que el póster de Scarface, como que uno lo ha visto mucho, o por lo menos yo antes de verme la película, me lo había visto mucho como decoración, como gente que tiene ese póster como decoración en su cuarto. Por ejemplo, yo sigo este youtuber que se llama Auronplay y el man tiene un póster de Scarface allá atrás y yo como que al principio yo era toda, ¿qué es eso? Pero ya pues uno se empieza a dar cuenta como wow, o sea, en verdad muchas personas les encanta esta película tanto como para poner pósters como en todos lados de esta película, pues en sus cuartos y pues en donde quieran. A mí lo que me gusta de las películas de culto es más que realmente sean de culto, es que hay para todo el mundo. Literalmente estoy segura que a todo el mundo, sea quien sea y le guste lo que le gusta aunque sea una de estas películas. Incluso hay películas románticas de culto. Este es el caso, por ejemplo, de una película que es súper de culto, realmente no es tan conocida, al menos de este lado del mundo, que se llama La Princesa Prometida. Fue todo un éxito en España. Y literalmente es una historia de amor entre un man que se enamora de una princesa y se ven muchos años después, pero la princesa se va a casar, no sé qué, y es un poco como fantástica porque pues es como un poco como medieval, la estética es un poco como rara, sí, inusual, eso es cierto. pero tiene su gente, es impresionante. Yo era como, ¿qué? ¿Una película romántica de culto? ¿What? Bueno, pues pasa. Como que yo he visto que como que salen muchos artículos, especialmente en BuzzFeed. Es que yo sigo mucho a BuzzFeed. Y salen muchos artículos de BuzzFeed. Es como, ¿dónde están los actores de La Princesa Prometida? 27 cosas que no sabías de La Princesa Prometida. En verdad, como que yo conocía a La Princesa Prometida porque en los últimos años que siguió a BuzzFeed, de verdad han sacado un montón de artículos. Y yo no sé si es que hay parte 2, parte 3, y hace poquito volvieron a sacar la última, no estoy segura. Pero como que una época que de verdad todas las cosas que yo veía por ahí eran artículos de cosas de La Princesa Prometida. En verdad que era así. Yo para entonces no me la había visto, me la vi para la investigación de este podcast y debo admitir que no soy la más fan, lo siento. Igual me pasó lo mismo. Pero hay gente a la que le encanta, hay gente que mata y come el muerto por esta película. Entonces es como algo que me parece muy chévere y es que realmente se adapta casi que a todos los gustos. O sea, y si bien digamos que hay películas de culto de mucho antes, literalmente hay películas de culto que vienen como de los años 30,
siento que a partir de esta época es como más frecuente que existan ese tipo de películas. Por ejemplo, hay una película que se llama, pues todos lo deben conocer, Donnie Darko, que es súper de culto. El Club de la Pelea también es súper de culto. ¿Qué otra sí? Alta Fidelidad también es súper de culto, que es con John Cusack. Yo no sé si Piratas del Caribe. Ay, no, te digo cuál. Trainspotting, que por cierto es buenísima, a mí me encanta. No sé cómo no pensé en Trainspotting. Sí. Y siento, por ejemplo, que también las cosas que ha hecho Monty Python se están empezando a convertir de culto. Porque a partir como de todo este meme de nadie espera la Inquisición española, se han vuelto otra vez como Monty Python está pasando como por un revival ahí todo extraño también. Sí, eso es cierto. De pronto las de Rocky, pero no estoy segura. Pues Rocky, sí. No, Rocky sí, tiene su público. Te digo cuál también, Rocky Horror. Rocky Horror es súper de culto también. Y Footloose también es súper de culto. Sí, de acuerdo. Y esta de Christian Bale, no sé, la que él es un asesino. American Psycho. Christian Bale es un asesino en casi todas. American Psycho. Dime si Christian Bale es un asesino casi siempre. O sea, necesito información. Pero bueno, American Psycho sí también. Todas las de Hitchcock. X. Ah, sí, todas las de Hitchcock. Y también de Scorsese también. Uh-huh. Sí, como todas las de Scorsese. Yo siento que con esos directores... The Shining es súper de culto, que no hablamos de esa, que también es de las precursoras de terror. Lo que pasa es que yo siento que con esos directores como Scorsese, como Hitchcock, como... ¿cómo se llama este man? Se me fue. Stanley Kubrick. Siento que más que la película sea lo que es de culto, siento que es más como el director. También pasa mucho con Tarantino. Ah, también, tienes toda la razón. También pasa mucho. Y Wes Anderson. Wes Anderson también. Entonces, pero digamos que Wes Anderson yo siento que es más como una admiración de su cinematografía, porque Wes Anderson es muy único a nivel visual. O sea, si tú miras películas como Hotel Budapest o Isla de Perros, pues son cosas que visualmente son cero convencionales, pero que funcionan muy bien en la pantalla. Eso es cierto, eso sí también es cierto. Como que el encuadre de las películas es todo centrado y eso normalmente no pasa. Y es hermoso, a mí Wes Anderson también me gusta mucho. A mí me encanta, además las paletas de colores que se juega son lo máximo, o sea... Uy, es hermoso. La del Hotel Budapest es una cosa espectacular. Yo tendría un mural del Hotel Budapest en mi cuarto si ya viviera, no mentiras. Tendría un mural del Hotel Budapest en mi cuarto si tuviera dónde ponerlo, la verdad, porque me encanta. Realmente los 80s nos marcaron la pauta de lo que vendría a ser el cine en los 90s y ya bien entrado el siglo XXI, incluso hoy en día seguimos siguiendo muchas pautas de las que se marcaron en esta época. Sin embargo, aún tenemos tela por cortar, o más bien cinta por proyectar en esta serie de historia del cine, así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Adiós. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.